Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lola Castellón, soy psicoanalista y experta en hipnosis clínica. En este vídeo me gustaría arrojar un poco de luz a esta maravillosa técnica como es la hipnoterapia, que ha sido estudiada y practicada durante mucho tiempo por grandes expertos, tanto en psiquiatría como en psicología, en psicoanálisis, obteniendo grandes resultados sobre muchas personas. También me gustaría poder despejar esa especie de halo, esa que ha girado siempre alrededor de la hipnosis, de una manera muy injusta, una sombra de misterio e incluso a veces de superstición, pero que verdaderamente ha sido por un absoluto desconocimiento. Vamos a poder ver qué es lo que hace tan especial a esta técnica, en qué situaciones, en qué conflictos nos puede ayudar, en qué conflictos se puede aplicar y si verdaderamente existe algún tipo de riesgo, de peligro o de contraindicación para algunas personas. Para ello debemos comprender un poco el funcionamiento de nuestra mente, así que voy a compartir la pantalla un segundito, si me permitís. Muy bien. Podemos distinguir 4 niveles básicos en nuestra mente. Aquí los tenemos. Por un lado, el nivel consciente, el factor crítico, nivel subconsciente y el nivel inconsciente, por la mente inconsciente o nivel subconsciente. Esta es, vamos a decir, que la parte más primaria de nuestra mente, la primera parte mental que se nos forma en el vientre materno. La mente inconsciente es, digamos que la sabiduría de nuestro cuerpo. Es la primera parte que se forma de nuestra mente ya en el vientre materno. Cuando el feto se está formando, cuando el bebé se está formando en el vientre materno, evidentemente no está consciente, no está despierto, no sabe lo que está pasando a su alrededor. Lo único que verdaderamente le funciona es esta mente inconsciente, la cual está manejando todas sus funciones fisiológicas básicas para su correcta formación. Está manejando las palpitaciones de su corazón, maneja más adelante el sudor, parpadear, todas esas funciones necesarias, fisiológicas, que no necesitamos pensar, que no necesitamos controlar, lo está manejando con absoluta maestría nuestra mente subconsciente. Otro ejemplo que puede servir muy bien sería pues cuando nos hacemos una herida. Cuando nosotros nos hacemos una herida no necesitamos pensar ni recalcular cuál debe ser el proceso para nuestra curación. Simplemente la curación se da, comienza a darse paso a paso hasta que ese tejido se queda totalmente reparado. Esto lo hace nuestra mente subconsciente. No necesitamos pensar ni calcular el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por eso se dice que es sabiduría de nuestro cuerpo. Aquí también se encuentran alojados todos los instintos, el instinto de defensa, el de alimentación. Es una necesidad fisiológica que se nos da sin tener que pensar cuando tenemos hambre, pues debemos de comer, ¿no? La expresión física de nuestros sentimientos, no el sentimiento propiamente dicho, no la emoción propiamente dicha, sino la expresión física. Cuando nosotros tenemos un susto, un disgusto o una tristeza, esa expresión física en la tristeza, en nuestra cara, las lágrimas, todo esto nos lo da la mente, este nivel de mente subconsciente. Mente inconsciente. Esa es la mente inconsciente, la primera parte mental que se nos forma desde el vientre materno. Vamos a seguir con la mente subconsciente.
Esta mente subconsciente es una mente totalmente ilimitada, es una parte mental totalmente ilimitada. Aquí están almacenadas todas nuestras experiencias desde el vientre materno. De una manera consciente, si yo te digo, por ejemplo, cuál es la temperatura de tus pies, hasta el momento en que te lo digo, tú no eras consciente de la temperatura de tus pies. Pero ahora que te lo he dicho, tu mente subconsciente, como lo está registrando absolutamente todo, sabe perfectamente cuál es esa temperatura y te la trae. En el momento que yo lo pregunto, te la trae a tu nivel consciente. La mente subconsciente, vamos a decir que es nuestra base de datos, nuestro disco duro. Este disco duro, en un principio, nacemos con él vacío, totalmente vacío, o nos gestamos en el vientre, a partir del vientre materno, con él totalmente vacío. Pero a medida que van sucediendo cosas, que vamos experimentando cosas, que nacemos, que conocemos a nuestros padres, que aprendemos que cuando lloramos estamos requiriendo una demanda y nos hacen caso. El colegio, nuestros profesores, nuestros amigos, todas esas experiencias que el bebé desde el vientre materno comienza a experimentar, se van almacenando en nuestro disco duro. Nuestro disco duro va formando y se va llenando. Verdaderamente no se llena nunca porque es absolutamente ilimitada. Nosotros podemos estar aprendiendo durante toda nuestra vida y seguir aprendiendo, que si no hay un, vamos a decir, fallo neurológico a nivel físico, médico, clínico, de una manera normal y natural, nuestra mente subconsciente puede seguir almacenando hasta el final de nuestros días de una manera inagotable. Por poner un ejemplo de cosas que comienza, de las experiencias que comienza a almacenar nuestra mente subconsciente, yo puedo llegar, por ejemplo, a la edad de 4 años, tocar una estufa caliente porque no sé exactamente lo que es y quemarme y abrasarme y sentir un dolor tremendo. Esta experiencia se nos va a quedar almacenada en nuestra mente subconsciente muy, muy fija y muy afianzada. Esta experiencia va a formar una creencia. La creencia del fuego, el calor en exceso, quema. Así que si tú me dices a mí, a día de hoy, vas a encender un mechero y me vas a decir, ponga la mano encima del mechero, encima de la llama, mi mente consciente inmediatamente va a recurrir a mi experiencia de 4 años en la que me quemé y me va a decir, no, el fuego quema, es doloroso. Así que esa experiencia va a formar esta creencia que me va a ayudar en un futuro a poder formar mis ideas y mi propia personalidad. Va a crearme unos hábitos de conducta y a raíz de todos esos aprendizajes. En la mente subconsciente también se encuentran almacenadas todas nuestras emociones. Emociones desde dentro, emociones profundas. El miedo, la tristeza, la culpa, la angustia. Todas esas emociones se encuentran almacenadas de una manera muy fija en nuestra mente subconsciente. Verdaderamente no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque esta mente subconsciente lo que hace, todo unido, todas las experiencias unidas, todas las creencias formadas a raíz de esas experiencias, va a ir formando y va a ir creando nuestra propia personalidad. Todas las experiencias vividas, lo vuelvo a repetir porque considero que la repetición forma parte del aprendizaje. Todas las experiencias vividas, todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, que ha provocado ese aprendizaje y esas creencias, va a formar nuestra propia personalidad. Y esto va a quedar de una manera fija. Es decir, la mente subconsciente
se va a resistir al cambio, porque verdaderamente no sería lógico que estuviésemos cambiando de personalidad, incluso sería patológico, ¿no?, que estuviésemos cambiando de personalidad cada 5 minutos. Entonces, por nuestra propia supervivencia y por nuestro propio desarrollo, esta mente subconsciente se resiste al cambio para poder fijar nuestra personalidad. Eso sí, debemos entender que se resiste al cambio con todos esos aprendizajes de las experiencias, tanto en lo positivo como en lo negativo. Es decir, si yo en un momento dado soy adolescente y me enciendo un cigarro, estoy en un estado con unos amigos, me siento muy insegura y siento que no puedo hablar o desarrollarme como yo quisiera, como yo verdaderamente soy, por inseguridad, y me enciendo un cigarro, me ofrecen un cigarro y ese cigarro me proporciona en ese momento poder adaptarme a la situación y poder adaptarme al resto de las personas y me da esa seguridad que en ese momento necesito, mi mente subconsciente va a crear una creencia, va a formar esa creencia de que el cigarro me da seguridad, me adapta a la situación del momento como yo deseo en ese momento estar adaptada. Entonces, esto se va a quedar fijo de tal manera que como la mente subconsciente hemos dicho que se resiste al cambio, pues en un futuro ese cigarro vamos a seguir manteniéndolo como algo positivo para nosotros, como algo que se ha generado en un momento determinado y va a mantenerse en el tiempo como algo positivo para nosotros, para nuestro propio desarrollo, en este caso de la seguridad. Es decir, nuestro nivel subconsciente, nuestra mente subconsciente ilimitada es nuestra personalidad, es en lo que nosotros nos hemos convertido a partir de nuestras experiencias y vida, nuestra propia base de datos. Vamos a continuar con la mente consciente. Este nivel consciente, esta mente consciente es nuestra mente analítica, es nuestro punto de enfoque en el momento, es muy, muy limitada. Se dice que solamente tiene una capacidad de 6 a 9 bits, es decir, no es capaz de realizar muchas cosas al mismo tiempo porque es muy corta y muy limitada. En esta parte mental se encuentra nuestra fuerza de voluntad. Es por eso que la fuerza de voluntad podemos conseguir. Por supuesto podemos conseguir cosas, claro que sí, podemos conseguir cosas a fuerza de voluntad, pero en realidad es un esfuerzo y es una lucha constante. En el momento que nos relajamos y dejamos de luchar con esa fuerza de voluntad, verdaderamente lo que va a ocurrir es que vamos a volver a lo que verdaderamente somos, a nuestra propia personalidad. Por eso desde aquí es muy difícil hacer cambios, porque nuestra personalidad, nuestra base de datos y lo que verdaderamente somos está en esa mente subconsciente. Vamos a acabar con el factor crítico. El factor crítico no es más que el mecanismo de comparación que existe entre nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente, entre nuestro punto de enfoque del momento y lo que verdaderamente somos, en lo que nos hemos creado. Un ejemplo muy evidente que podemos poner también para comprender el factor crítico es que, por ejemplo, yo te puedo decir en este momento que llamas Reina Isabel II de Inglaterra o que te llamas Peter Pan. Esto lo va a recibir tu mente consciente, va a ser evaluado por el factor crítico, va a pasar por ese filtro, el cual va a ir a nuestra mente subconsciente, a nuestra base de datos, a nuestra base de todas las experiencias de nuestra vida, donde va a valorar, va a comprobar si esto es correcto y es cierto. En el momento que vaya a esa mente subconsciente, evidentemente no va a encontrar ninguna experiencia, nada que confirme que esto es así, y tú me vas a decir que no, tú no te llamas Isabel II ni te llamas Peter Pan. Así es como funciona esta mente subconsciente, esta mente consciente, factor crítico y nuestro nivel inconsciente. Todo en conjunto
va a conformar lo que somos verdaderamente y va a guiar nuestra supervivencia como seres